Bueno, Dios bendiga a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestra fiel audiencia de tu edición o tu programa Haciendo Discípulos. Como siempre, nuestro hermano Ricky. Dios le bendiga. Nuestro hermano Billy. Dios bendiga a todos. Este es tu servidor Jason Hernández que te saluda y te da la bienvenida a tu canal favorito sobre el fundamento, donde seguimos trayendo la mejor palabra y nos sentamos y tenemos conversaciones de diferentes puntos que puede ser que sea no necesariamente controversial, pero que quizás queremos entender mejor. Amén. Aunque estamos dispuestos a bregar con puntos controversiales. Estoy preparando uno de los textos que la gente malinterpretan y estamos por meterle mano a ese. Ya pronto diferentes puntos controversiales. En el día de hoy, por pedido, tengo que admitirle que esto es por pedido. Se me ha estado pidiendo, se me ha estado escribiendo, se me está mandando a decir, hey, ¿qué pasó con la parte 3 de la santidad? Y perdonen los hermanos, hemos estado sumamente ocupados en una cosa u otra, celebrando campañas en nuestra iglesia y otros asuntos que nos han quitado el tiempo y todo, más sin embargo regresamos. Hoy estamos en el templo. Me gusta, estamos aquí, aquí estamos en el templo. Hoy no estamos en mi estudio personal, pero sí estamos en el templo, donde aquí nos gozamos, donde aquí hacemos esto un poquito. Y pues vamos a ver si hoy metemos. Hoy, por pedido, vamos a terminar la tercera parte de la santidad, un tema que hemos estado estudiando. En la primera parte dimos la introducción y en realidad lo que determinamos era lo que no era santidad. Que interesantemente es lo que mucha gente utiliza para definir santidad. Nosotros vimos que la santidad va más allá de lo que se utiliza, de lo que se señala. El segundo punto, estuvimos hablando de lo que es una persona santa y la importancia de la santidad. Vimos diferentes cosas, además de que la santidad es para ver al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso es así. Pero hablamos de diferentes puntos y no quiero entrar a repaso porque siempre que repasamos nos quedamos patinando. Hoy vamos a bregar con un texto que Billy estaba aguantando la Biblia por casi 3 programas. Sí. A ver si llegamos a ese texto. Y está si no me equivoco, en el libro de Tesalonicenses. Y yo le voy a permitir a Billy que, si lo tienes por ahí ready, que lo lea. Y entonces entramos rápidamente a nuestra conversación. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Me hablo a ustedes ahora porque de ahora en adelante hablamos nosotros. Acuérdense muy bien de escribirnos o poner en los comentarios si usted tiene un tema que a usted le gustaría que nosotros discutamos aquí. Y si está cerquita, le invitamos a que venga y se siente en una silla. Aunque difiera de nosotros, el debate está bueno. Seguro que sí. Yo estoy dispuesto a debatir cualquier tema. Seguro que sí. Puede ser que quiera discutir un tema o si quiere debatir un tema que usted no está de acuerdo con nosotros, le invito a que venga, lo grabamos y lo ponemos como salga. No lo vamos a coger porque estamos dispuestos a un contender por la fe si es necesario. Así que, bueno, Billy, por fin, léete ese poderoso texto. El famoso versículo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Quiere decir que esta tercera y última sección de la conversación de la santidad, vamos entonces a estar, vamos a llamarlo la santidad completa. Que yo creo que es la forma que nosotros debemos entender la santidad. Si la santidad está incompleta, no estamos santos. Aleluya. Es como estar limpio solamente. Tú ves un vaso y tú lo limpias por dentro, pero lo dejas sucio por fuera. No me digas que el vaso está porque nadie lo va a agarrar. Por más limpio que esté adentro, si está asqueroso por fuera, nadie lo va a agarrar, porque lo que ve la gente es lo de afuera. Y por más limpio que esté de afuera, si tú te lo vas a pegar y lo ves asqueroso por dentro, tampoco lo deja porque no está limpio completamente. Vamos a estudiar o vamos a hablar hoy de lo que significa la santidad completa. Ahora bien, vamos a coger ese texto y vamos a ver cómo lo podemos coger y lo podemos ver en secciones. Empieza: el mismo Dios de paz os santifique. Nosotros estudiamos una vez aquí, estuvimos hablando que la justificación es la que trae la paz. No sé si se acuerdan cuando hablamos de la paz. La justificación trae la paz
Y la santificación trae la paz de Dios. Si se acuerdan, dijimos que la paz de Dios tiene que ver con la santificación. La justificación trae la paz con Dios, la santificación trae la paz de Dios. La santificación es una obra de Dios. Amén. Esta es la conversación que mucha gente no entiende. Aleluya. Esta es la parte en la cual nosotros nos quedamos cortos, porque usted nunca ha escuchado a alguien intentarle santificar a alguien. Sí. Cuando una iglesia, un pastor, una hermana, una esposa de pastor o lo que sea, viene una persona nueva e intentan de bregar con una persona nueva, intentan a santificarla. Intentan enseñarle lo que se deben poner y lo que no se deben poner. Intentan a decirle qué deben decirlo y qué no deben decir. Qué hacer y qué no hacer. En esta conversación, ¿te acuerdas, Ricky, que ya ves que tú explicaste que la santidad que tú pasaste te la enseñó el Señor? Nadie te dijo quítate esto, nadie te dijo afeítate esto, nadie. El Señor es el que lo hace. Amén. Yo creo que el primer error que hace la iglesia es el deseo de santificar a otro. Nosotros no podemos santificar. El versículo dice el mismo Dios. El mismo Dios. Le pone la responsabilidad completamente a Dios. Y yo pienso que toman también el versículo, creo que es en Corintios 7, que dice que la pareja, que el esposo santifica a su mujer. Sí, que la mujer lo santifica al hombre es santo a través de él. Ajá, cuando realmente no es que él la santifica literalmente, es que dé testimonio. Y la aplicación de la palabra santificación en ese momento no es necesariamente la aplicación de la santidad en la cual es la expectativa de Dios, ya que la santificación, por ejemplo, un esposo, como tú estás diciendo, puede santificar. En otras palabras, cuando santifica es que le enseña que hace esto, que hace lo otro, ayuda, pero santificación no hay tal cosa. Yo siempre he dicho, muchachos, que ninguna esposa se casa sumisa. O sea, ha sido una mujer soltera, se casa, no es sumisa, puede estar sometida, pero no es sumisa. ¿Ok? Y lo interesantemente es que el único que puede hacer que esa mujer se convierta en una mujer sumisa es el esposo, pero no es demandando sumisión, sino que es la forma que la trata, el comportamiento y esto y lo otro, hace que ella entonces diga yo quiero someter o yo quiero ser sumisa al esposo. Mas, sin embargo, mucha gente intentan al esposo, a la esposa, sométete mujer, cállate la boca, sométete. Y ellos están intentando de hacer que una mujer se convierta sumisa, mas sin embargo no se va a convertir sumisa. Se puede someter, pero sumisa no. O puede venir un guardia ahora mismito aquí y decirme que yo esté tranquilo, yo no me quiera y me lleva a la sumisión. Pero yo no estaba sumiso, me llevó a la sumisión. Muy diferente que si entra el guardia y yo digo, hey, tranquilo, y él puede poner en su reporte, el hombre estuvo muy sumiso. Pero el otro, me llevaron a la sumisión, me sometieron, me llevaron y lo otro. El esposo tiene, yo creo que hay un elemento muy importante de la santificación que es doble. Número uno, el mismo Dios de paz os santifique. La otra parte es la parte que nos toca a nosotros. Pues si usted se acuerda, hubieron muchos momentos donde aún en el Antiguo Testamento se le decían santificados. Yes. Levitas, santificados sacerdotes, santificados pueblo. Limpia vuestro vestido. Es entonces donde, pero hay, no tiene que ver con esto, pero vamos por ahí. Sí. ¿Dónde entra entonces mi responsabilidad de la santificación si Dios es el que me santifica? Bueno, para mí, es mi opinión, que cuando Dios me santifica, que lo hace a través del Espíritu Santo, que es el que nos santifica, conforme a lo que el Señor nos dio, el Espíritu Santo nos revela todas las cosas. Mientras el Espíritu Santo me está santificando, también me está demostrando. Él no me limpia sin yo saber. Aleluya. ¿No me entiendes? No es que de momento dejar al malo. O sea, puede ser que haya sido así al instante, que el Señor te lo quitó del corazón. Pero también tú sentiste como que esto no se debe hacer. Como yo sé que no se debe hacer, pero quien me dijo no se debe hacer fue el Espíritu Santo. Amén. Que es el que redarguye, que es el que santifica. Amén. Pero yo dejo de hacerlo. Ok, ahora yo tengo un conocimiento de lo que no tengo que hacer. Cuando yo entonces lo hago, peco en contra del conocimiento. Ahora, si se me dice santifícate, yo no puedo decir el que me santifique es Dios. No, es que esa área ya tú sabes. Lo conoces. ¿Tú me entiendes?
O sea, es como una persona que le sirvió al Señor por 15 años y sabe lo que es la santidad completa, sabe cómo debe vestirse un cristiano, sabe qué no debe hacer, y se convierte o se reconcilia, después que se aparta y dice, coge la alma conmigo, Dios tiene que terminar. Tú sabes. O sea, tú puedes santificar ciertas cosas. No estás completo, pues el Espíritu necesita la santificación. Pero yo creo que es muy importante entender que el mismo Dios de paz santifica. So, vamos a acordarnos de algo. Santificación. ¿Se acuerdan lo que es santificación? Cuando hablamos, en realidad, ¿qué significa la palabra santificación? Si se acuerdan. Porque hablamos de diferentes cosas, hablamos del hebreo, pero exactamente cuando decimos que se santifica algo, ¿qué se hace? Se purifica. Se separa. Se purifica, se separa para un propósito. Se dedica para un propósito. So, no solamente esto, sino que la palabra literal, mírate esto, la palabra literal de la separación o dedicación o santificación traduce en llenar la mano, llenarlo por completo. Llenarlo por completo. So, cuando se habla de santificación, la raíz de la palabra hebrea está hablando de llenar por completo. So, en otras palabras, el Señor mismo no sabe lo que es una santificación a media. Él espera que cuando Él santifique por completo. Si se dedica para esto, no se puede dedicar para lo otro. O sea, yo no puedo coger ese instrumento y decir esto es para los santos y después tocar en el culto y mañana irme a tocar afuera. Pues no está separado completo. So, vamos a acordarnos de eso. Ahora, habla de que, si seguimos el versículo, el mismo Dios de paz santifique por completo. Y entonces dice, y todo vuestro ser. Todo vuestro ser. So, entonces viene a definir lo que es un ser completo. Todo vuestro ser, todo lo que yo soy, todo lo que yo significo, lo que quién es Ricky, quién es Billy, quién es Jason. No tiene que ver no tiene que ver con tu esposa, no tiene que ver con tu esposa ni mi esposa, no tiene que ver con nuestros hijos, tiene que ver cuál es el ser, cuál es quién soy yo. Entonces pone que esa persona es dividida en tres partes. Esas tres partes están claras en espíritu, alma y cuerpo. Ahora, vamos a tocar el espíritu. Amén. ¿Qué es el espíritu? O cuando ustedes escuchan lo que tiene que ver cuando dice espíritu, que es con letra mayúscula, obviamente cuando la letra mayúscula del espíritu está hablando del Espíritu Santo, pero cuando en la Biblia está hablando con la letra minúscula, en el espíritu está hablando del espíritu del hombre o otro espíritu, puede ser espíritu inmundo, lo que sea, pero espíritu. So, cuando ustedes piensan en espíritu o cuando se habla de la palabra espíritu, ¿qué estamos en conciencia? Soplo de vida que dio Dios. Soplo de vida que dio Dios. Conocimiento. El conocimiento. Espíritu es lo que nos difiere a nosotros del animal, punto. Lo que nos difiere a nosotros de muchas cosas es un espíritu, pero es el área que está consciente de Dios, está consciente de lo celestial, está consciente de lo divino. Aleluya. Todo lo demás es terrenal. Cuando digo terrenal, está envuelto en la carne, obviamente vino del polvo, polvo es. Y el alma tiene un problema, y es que el alma es carnal, el alma es influenciada por la carne. El alma para para poder llevar a función sus deseos utiliza el cuerpo. Eso es influenciada por el cuerpo. El espíritu es influenciado por el espíritu. Ok, so hay sentidos y órganos espirituales tan reales y tan intensos como los físicos. El espíritu tiene sentido de audición. Escucha. La Biblia dice que tiene oídos para oír. Yes. La Biblia... El espíritu. ¿Vas entendiendo? Es la razón por la cual dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el espíritu dice a la iglesia. So, el espíritu tiene audición. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Me siguen? Tiene sentido de vista. Dice, teniendo ojos, no ven. Fui enviado para abrir los ojos de los ciegos. Tiene sentido de tacto. Puede asir, puede agarrar con las manos, con las cosas espirituales. So, el espíritu puede agarrar lo que es mío. Aleluya. Hello.
Estamos en el culto, el espíritu se está moviendo y le pasa por el lado a Billy y el espíritu de Billy hace, eso es mío. Esa bendición es mía. Es que es lo único, es la forma de cómo un mensaje puede venir a tanta gente y Billy agarra lo que es de él. Amén. Y mientras Billy está allí, Dios me está ministrando. Está Ricky aquí. Quien me está ministrando es a mí. Porque el espíritu lo que está agarrando lo que es. Lo que es de cada uno. Eso es. Wow. Tiene sentido de sabor. Vamos a ver. Wow. Dice, para que probéis cuál sea la buena voluntad. Dice, vengan para que no tengan hambre y sed. Y obviamente a nosotros no nos ha quitado el hambre físico, la llenura del espíritu. Pero no tenemos hambre y sed de las cosas espirituales. Eso tiene un sentido de sabor. El espíritu necesita la regeneración. En este proceso que el espíritu adquiere vida una vez que estaba muerto. ¿Cómo entonces santificamos el espíritu? Todo vuestro espíritu. ¿Cómo santificamos el espíritu? A través de la palabra. A través de la palabra. ¿Cómo podemos santificar un espíritu? Es como siempre nos dice, que el apóstol dice que yo voy a gloriar a Dios. ¿Cómo tú glorias a Dios? Dios es gloria. Aleluya. Voy a glorificarte. ¿Cómo tú glorificas a Dios si Dios ya ha sido glorificado? Pero lo que yo estoy, cuando dice yo voy a glorificar a Dios, yo voy a gloriar a Dios, es yo voy a exaltar la gloria que yo veo. El espíritu, como nosotros, que solamente está conectado con el espíritu, puede ser santificado. La palabra es una buena forma para santificar el espíritu. Porque el espíritu de nosotros está sujeto al espíritu de Dios. Y conforme a la Biblia, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Amén. Sí, Dios santificará. Correcto. ¿Cuál es entonces mi posición? Ahora, mi pregunta es, si sabemos que el espíritu nosotros va a ser santificado a través del espíritu, pero ¿dónde está mi posición para santificar al espíritu? Acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios. Oración, Buscando a Dios. Buscando a Dios. oración a Dios, exacto. Y la palabra. Porque tengo Y palabras, obviamente. palabra. Hay algo más que nosotros tenemos que hacer para poder permitir que el Espíritu reciba la santificación. Es la parte en la cual nos toca a nosotros. Y esta es el de asegurar que yo no puedo darle rienda suelta a la carne. Cuando yo doy rienda suelta a la carne, yo le estoy quitando la posición. Espíritu. Ya el Espíritu Santo no tiene trabajo, en el Espíritu no hace el trabajo en mí, porque quien está en control es la carne. La carne, El hombre viejo. espíritu está Correcta. contra. La carne y el Espíritu siempre están en uno con uno. Buscando a Dios, yo me acerco a Dios para ser santificado. Esa es la raíz, empieza ahí. Si no empieza ahí, no funciona. No hay santificación del alma, no hay santificación del cuerpo, sino hay una santificación del Espíritu. Aleluya. Porque ese es el que hace el contacto con las cosas del Señor. Amén. Ya entonces entendemos que la santificación entonces tiene que ver con el Espíritu, y lo mío es de asegurarme que es ¿por qué busco a Dios? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué esto? Yo lo estoy haciendo. ¿Por qué entonces? ¿Por qué yo hago eso para la santificación? ¿Cuán importante es la búsqueda? ¿Cuán importante es la lectura? ¿Por qué es tan importante eso? Mientras yo permito yo sé que el Espíritu es el que santifica. Amén. Yo no puedo santificar al Espíritu. El Espíritu no te lo santifica. Yo busco a Dios. Yo leo la palabra. Yo hago todo esto para darle acceso al Espíritu, a las cosas del Espíritu. Si yo no hago eso, yo le estoy quitando la fuente. ¿Me va entendiendo? Amén. Amén. Le estoy quitando la fuente de santificación. No va a llegar porque yo no lo estoy llevando. Y si no estoy llevando a la búsqueda de Dios, quiere decir que mi tiempo se está llenando de otra parte. Y al mi tiempo estar llenando de otra parte, quiere decir que otro está siendo alimentado. Yo oí un cuento del indio. De los indios
no de la India, sino de los indios, como los indios taínos. Sabes que ellos creen mucho en los espíritus de los lobos, en los espíritus de esto. El indio americano. Sí, exacto. Ok. Pues yo escuché un cuento, el cual yo le dije, wow, qué verdad tiene. Un niño viene donde su abuelo, y el abuelo dice, hijo, todos nosotros tenemos dos lobos adentro. Un lobo bueno y un lobo malo. Todos nosotros. Toda tu vida tendrás un lobo bueno y un lobo malo. Y se quedó callado. Y el niño le dice, ¿y cuál de los dos gana? Y el viejo le dijo, el que tú alimentes. El que tú alimentes, ese va a ganar. Ese es un cuento indio. Yo como creyente me siento y digo, oh, espérate, si nosotros tenemos un espíritu por dentro y tenemos un alma que tiende a ser terrenal y carnal, nosotros tenemos esos dos por dentro. Aleluya. ¿Cuál de los dos gana? Que alimente más. El que yo alimente más. ¿Cómo yo santifico el espíritu? Entonces, estas son las cosas que la gente no quiere escuchar. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque es más fácil cambiarte el pantalón que santificar tu espíritu. Es más fácil afeitarte la barba y decir soy santo que sacar un rato para darle tiempo. O sea, ¿cuánto te puede afeitarte la barba? Unos quizás 15 minutos si es muy grande, que tienes que cortarla. Pero si no es nada, eso es un par de minutos. Si tú tienes una barba grande, pues tienes que recortarla, trimearla y después, pero, ¿sabes? Esos 5 minutos nosotros nos afeitamos. Hermano, nosotros podemos estar vestidos completamente en 15 minutos, decir, 5 minutos estamos vestidos y estamos, mira que lindo nos vamos santos. Más fácil. Más fácil que coger 15 minutos y sentarme a leer la Biblia. Media hora por orar. Un día de ayuno. Venir a la iglesia y sentarme, escuchar la voz de Dios. Por eso es que el creyente prefiere decir que la santidad es falda, pantalón y lo más fácil. Que se puede cambiar rápido. Lo más rápido que se puede cambiar. Mas sin embargo, estos que nosotros estamos hablando hoy son los que determinan nuestra vida. Por eso una santidad completa si se brega con esto. Este es el espíritu. ¿Alguien tiene algo más que decir del espíritu? ¿O pregunta del espíritu? Antes que pasemos al alma. Vamos para el alma. Sobre el alma. ¿Se acuerdan qué hace el alma? Yo creo que una vez aquí hablamos del alma. Sí, dividimos el alma. Si nosotros cogimos en ese dividimos el alma un montón. Vamos a ver si podemos resumir el alma. El alma, entonces, ¿qué? Si el espíritu es el lugar en donde se tiene conciencia de Dios, de los celestiales divinos, el alma es el ¿qué? El carácter de lo que es el hombre. Lo que es el hombre. El alma es el lugar del entendimiento. El alma es lo que está conectado a todo y recibe todas las diferentes de tu información para hacer. El alma es quién soy yo. Quiero aclarar que el espíritu lo tienen los buenos y los malos. Amén. Los buenos y los malos. Amén. Los santos y los impíos. Oh, yes. Los santos y los inmundos. Todos tienen espíritu. Y en el día que muere cada hombre, el espíritu de cada hombre regresa al Padre de los espíritus. El alma tiene su destino, dependiendo de cómo vivió su vida. Pero no importando, puede ser un criminal, se muere y el espíritu de ese hombre regresa a Dios. Oh, yes. Porque ese soplo de vida, eso es lo que le dio. Y por eso es que yo sé que no importando cuán malo sea un hombre, siempre tiene una onza de algo de Dios que Dios le quiere dar, porque tiene un espíritu por dentro. Amén. No hay excusa. No. Ninguna excusa. No. Ayer estábamos hablando en la clase bíblica de todos estos filósofos que ellos estaban buscando. Lo que pasó fue que en los tiempos de ellos nadie vino y le dijo, tus preguntas se contestan en Dios. Soy yo sin conocer a Dios. Acuérdense muy bien que los tiempos, estos filósofos no estaban después de Cristo, estos filósofos estaban antes de Cristo, son gentiles. Al ser gentiles no conocen lo que conocen los hebreos. Ellos están tratando de llegar a la verdad sin aún conocer la verdad. Por eso es que dimos que esos filósofos se acercaron a hay algo divino, hay algo grande, que los llevaba a ellos a sentar en un lugar tan pagano, tan antimoral, Yes. tan podrido en toda la moral, que lo hacía ellos decir, tiene que haber algo más. El
Espíritu de Dios. El espíritu que Dios puso en él. Eso es así. Ok, pero el alma. Inquietado. El alma es el lugar del entendimiento. Entendimiento se puede dividir entre dos diferentes formas. Número uno, percepción, y número dos, inteligencia. Percepción es el poder enfocar la atención en objetos y estar consciente de las cosas y los pensamientos. La inteligencia tiene que ver con el poder adquirir conocimiento e entendimiento de verdad, razonamientos, pensamientos y poder concluir. La otra parte, las memorias, la imaginación. Estas son las cosas que utiliza el alma para entendimiento. O la percepción, o la inteligencia, o las memorias, o la imaginación. Uy. La razón que estoy diciendo esto es porque todas estas cosas necesitan santificación. Amén. Muy cierto. Dígame a nosotros, ustedes, yo no. Me puedo sacar del lado para esto. Yo no conozco mundo. Yo he cometido mis errores en la iglesia, pero yo no conozco mundo. ¿Sabes? Yo nunca sé lo que es estar fuera de la iglesia. Mi memoria no tiene eso. Mis padres me dicen que yo, sí, ya a la edad de 4 y 5 años estaba pegándome a la cerveza que mi papá bebía y esto y lo otro. Pero mi papá se convirtió cuando yo tenía 4 años. O sea, mi memoria, yo creo que yo no me acuerdo, no tengo memoria de... Solamente una memoria tengo. Me acuerdo de algo que cuando yo se lo digo a los viejos míos me dicen, ¿no te acuerdas de eso? Yo tenía 4 años, 3 años, no sé cómo te acuerdas de eso. Eso es todo, una. Y fue que mi papá una vez cuando yo era bien pequeño me llevó a un acuario en Nueva York. Y yo me acuerdo y tengo memoria de estar en el acuario y todo eso. Y mi papá me dice, ¿cómo te acuerdas de eso? Eso es todo. Después de eso, todo lo que yo acuerdo es iglesia. Se convirtió a los 4 años, yo no tengo nada. Sí, he tenido altas y bajas, pero como contigo con eso, he pasado malos ratos en la vida, aún en la iglesia, los cuales perturban a uno. Ahora le digo yo a ustedes, que ustedes dos, y a veces la última vez que estuvimos hablando de las cosas que ustedes hacían hasta en el monte metido y esto y lo otro. Aleluya. God mercy. Jesus. Cosas viejas pasaron. Sí, pero dime si esa memoria no perturban o no. Sí, Sí. 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 ¿No están a veces ustedes pensando? Sí, muchas veces llegan pensamientos así de recuerdos viejos y se reprenden. Músicas, Canciones. Sí, visitas. Es como prender un radio en la cabeza de uno. Y uno se encuentra a veces hasta estar leyendo. Espérate que esto uno tiene que sacudirse, porque si no, se queda ahí. te quedas pegado. Ahora, ¿sabes cuántos creyentes le sirven al Señor y se deleitan en sus memorias? Se deleitan en lo que hacían antes. Cantan las canciones, no se siente mal. Están en la prensa cantándolas, sin que nadie lo escuche. No reprenden, siguen cantándolas. Se acuerdan quizás de novias que tenían antes, mujeres que conocieron, cosas que hicieron y se deleitan en sus memorias. Dígame si en el momento como te llega un pensamiento, una memoria, Billy, te llegó de una canción o lo que sea, tú tienes que hacer ¿qué? Sacudirte. Sacudir, echarla fuera del pensamiento. ¿Qué está haciendo Billy en ese momento? Santificándose. Aleluya. Él no lo puede hacer, pero él está trabajando. Ahora, si regresa de nuevo, ya Billy esta es la parte que la gente no hace. Te vuelve a regresar. No es el momento de decir, espérate un momentito, la primera, segunda vez, yo me sacudo. La tercera vez, tengo que acudir al Espíritu y decirle, Espíritu Santo, saca esto de mí. Porque y al hacer eso, el Espíritu puede entonces sacar memoria, santificar mi entendimiento. Amén, amén. Dígame si la memoria no es algo que tortura a mucha gente. Sí. La percepción es algo que es muy, muy difícil de bregar. Porque si Ricky viene de la calle y Ricky, un ejemplo, era de lo que gustaba estar en la esquina relajando con todo el mundo. Bufiando, relajando, esto y lo otro. Ahora Ricky viene a la iglesia y va a un ágape y hay 5 hermanos relajando en una esquina. Y ahora Ricky dice, esto es del diablo, de ahí me sacó Dios. Y yo entiendo lo que Ricky puede decir, de ahí me sacó Dios. Pero
Lo único que si tú vas de esos 5 hermanos, el punto, la conversión que están relajando no es lo mismo que están relajando ya. Amén. Sí. So ahora, Ricky no puede dejar que la memoria de lo que él hacía antes le perturbe el tener comunión con los hermanos. Amén. Ahora, cuando Ricky está con 5 hermanos relajando y algo se zafa o el relajo va más por demás, Ricky dice, yo me voy porque de aquí me saco el 6. Amén. O sea, ya esto no es comunión con mis hermanos, ya esto es una bachata. Sí. Y yo me voy a ir porque, ¿qué dice la Biblia de la mucha risa? Que enloquece. Que enloquece. ¿Qué es? ¿Ok? So, esas son cositas que la percepción tiene que cambiarse. ¿Sabes? Una persona que viene que no confiaba en nadie, era un pastor, le dice, hermano, mire, hermano, vamos a hacer esto y lo otro. Yo no confío en ese tipo. Aleluya. La percepción, todas esas cosas, los gustos. Ok, so, ¿qué es el alma? El lugar de entendimiento. Percepción, inteligencia, memoria, imaginación. En la imaginación está mucho lo que tiene que ver con los sueños, todo lo que tiene que ver con... No, y si hay un campo de batalla para el creyente, es la imaginación. Es el sueño, es esto, es lo otro. Uno se levanta completamente confundido de... Oye. No solamente del sueño, de que qué yo hago soñando esto. ¿Qué yo hago soñando esto? En los sueños llegan memorias también, en los sueños llegan tantas cosas. Y se levanta uno en vez de descansado, se levanta uno perturbando y le puede dañar el día fácil a uno. Fácil a uno. En el alma están los gustos y los deseos, Aleluya. que terminan siendo habilidades y talentos. Nosotros empezamos gustándonos dibujar algo. Sí. Y esos gustos de dibujar, nosotros le dimos a eso hasta que nos dimos cuenta que teníamos el talento para hacerlo. Pero empezó con un gusto. Empezó con que, me gusta dibujar. Sí. Me gusta esto. Me gusta la música. Esos gustos y deseos terminan siendo habilidades y talentos. Los sentimientos, los apetitos, las propensiones, lo que yo estoy propenso a hacer, que es la inclinación, lo que una persona está inclinado a hacer. Esto es lo que junta al cuerpo y la mente. O sea, los apetitos, mis inclinaciones, es lo que junta entonces el alma, porque esos apetitos y esas inclinaciones son los que mueven el cuerpo. Amén. ¿Ok? So, si vamos a la Biblia, en el libro de Romanos, el capítulo 7, Aleluya. del versículo 14 al 25. Vamos a ver si leemos eso. ¿Quién lo lee? El que quiera. Romanos. Romanos 7, 14 al 25, si lo tiene. Amén. 14 al 25. Cinco. Sí. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sabemos que la ley es espiritual. ¿De dónde viene la ley? Del Señor y del Espíritu. Es espiritual. La ley en realidad estaba puesta para los espirituales. ¿Qué problema? Con razón esta gente en el Antiguo Testamento no podía. Pero yo soy ¿qué? Carnal. No solamente carnal, mira cómo lo describe el apóstol. Vendido Vendido al pecado. Como José, vendido a los esclavos porque fui vendido al pecado. Aleluya. ¿Quién me vendió? Adán. Adán me vendió. Porque por un hombre entró el pecado. De ese momento yo ahora nací en un pecado que yo no busqué. Adán lo buscó. Aleluya. Pero ahora nosotros estamos vendidos al pecado. ¿Seguimos? Amén. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ok. ¿Entienden hasta ahora lo que le está diciendo? ¿Entienden por qué dice que aprueba que la ley es buena? Te lo explico. Está bueno. Para eso estamos haciendo discípulos. Sí, amén. Porque lo que hago no lo entiendo. Amén. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no lo quiero, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La razón por la cual apruebo que la ley es buena es porque yo conozco que no se debe hacer. Amén. Amén. Porque sin ley no hay pecado. Yes. Yo apruebo que la ley es buena porque es la ley la que me dice, se supone que tú no lo hicieras. Si no fuera por la ley, yo me daba rienda suelta a todo lo que tenía que hacer. Amén.
estuviera mal. Si yo no tuviera conciencia de que lo estoy haciendo mal, no pido perdón. La ley no paró a que yo hiciera, pero la ley me señaló a pedir perdón. Sí. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ok, para aquellos que utilizan este versículo, este es uno de los versículos que es mal interpretado, y es que mucha gente hace es que el cuerpo peca, pero el alma no. No. Embuste. No. El alma utiliza el cuerpo para pecar. El alma que pecare, esa morirá, es lo que dice la Biblia. Ahora, cuando él dice, de manera que ya yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, yo sé que no lo puedo hacer, pero lo hago. No es que no lo hago sin saber, es que no lo hago, no quiero hacerlo, pero tengo una ley en mí que me lleva a hacerlo. Y hasta que yo no santifique eso, soy esclavo de esa ley. Cuando dice, porque fuimos vendidos al pecado. Exacto. Entonces, lo que le está diciendo, cuando él dice, ya no soy yo, no es que es la carne y yo no, es que yo entiendo que no es mi voluntad. Yo entiendo que por más que le quiera servir al Señor, tengo algo en mí que siempre es la que manda. Eso sigue. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Ese espíritu. Pero no el hacerlo. Ok. Porque yo sé que esto es en mi carne, no necesariamente traduce cuerpo, sino alma, que tiene que ver con lo que es carnal, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, el espíritu quiere hacer el bien, pero no el hacerlo, porque estoy luchando contra el alma y el cuerpo, son 2 contra 1. ¿Están siguiendo? Amén. Son 2 contra 1. Igual que cuando tú le das control al espíritu, el espíritu entonces empieza a utilizar el cuerpo, ahora son 2 contra 1. Aleluya. Síguelo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ok, el versículo 24 completamente rompe el pensamiento de que se le da riendas sueltas al pecado. Que mucha gente considera que Pablo utiliza esto para decir que tú puedes pecar, pero no es el cuerpo, que no es el alma, la mente. Si fuera así, Pablo entonces dijera, es el cuerpo, no te preocupes. Pero el versículo 24 describe él cómo se siente por esta guerra que tiene. La ley en el cuerpo es la inclinación al pecado. ¿Qué dice el libro de Génesis? Cuando habla claramente y dice, y dijo Dios que todos los designios del corazón del hombre eran de continuo al mal. Tienen una inclinación que vino cuando entró el pecado, pero no se le da rienda suelta, sino que el versículo 24 el apóstol dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ok, cuando dice sirvo, no es que me doy, cuando dice sirvo no es que me doy a la ley del pecado, sino estoy esclavo, sirvo de servir, de quien estoy. Entonces dice, la mente mía es siervo de Dios y el cuerpo mío quiere ser siervo del pecado. Ahora, ¿quién está en control? Depende de la santificación. Amén. ¿Me va entendiendo? Amén. Ok, la santificación de la naturaleza humana es lo que tenemos que comprender. Si vemos el versículo, en ese versículo 7, el versículo 22, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Eso nos enseña que el hombre interior entonces ya fue santificado. ¿Ok? Yes. ¿Cuál es el área no santificada? El capítulo 14, el versículo 14, dice, yo soy carnal, vendido al pecado. El versículo 18 dice, es una ley que está en mi carne. El versículo 25 vuelve a hablar de lo que es la ley del pecado. ¿Ok? El versículo 23 y 24 habla de los miembros del cuerpo, los cuales están. La implicación es que cuando una persona es regenerada, el espíritu es santificado.
So, cuando una persona se convierte, entonces el Espíritu es santificado. ¿Qué dice Romanos 8:10? Está ahí a la vuelta. Búscamelo. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. So, en el momento que el Señor nos santifica, nos justifica, entonces el Espíritu recibe su santificación. De ahora nos toca a nosotros a mantenerlo limpio. Yes. ¿Ok? El alma, que es el alma, la presencia del pecado no puede ser transformada. Lucharemos con eso siempre. Amén. ¿Ok? Pero su poder y su autoridad sobre el creyente puede ser rota. So, la presencia del deseo, de la inclinación al pecado en otro no va a ser transformada hasta que venga el Señor. Aleluya. Cuando venga el Señor y seamos transformados. Mientras tanto, entonces tenemos ese problema donde siempre la presencia del pecado está en nuestros miembros, ese deseo del pecado. No, pues ahora el poder y la autoridad sobre el creyente puede ser rota mientras la naturaleza humana del hombre se transforma a la imagen de Cristo. Segunda de Corintios 3:18. ¿Quién me lo busca rápidamente? Yo voy a buscar otro. Tú estás buscando 2 de Corintios. Amén. Búscame Romanos 12:1 y 2, que ya lo sabemos, siempre lo estamos citando. Búscame ese. 2 Corintios 3:18. 3:18. Amén. Léelo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ok, so, nosotros, ¿cómo podemos bregar con la santificación del alma? Bueno, lo que podemos hacer es quitar la autoridad del pecado en nosotros. ¿Cómo? Siendo semejante a la imagen del Señor. Amén. Romanos 12:1, quédate ahí que voy a usar otro versículo en 2 Corintios 3, no te vayas. Pero Romanos 12:1 al 2, esto lo sabemos. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que número 1, para poder nosotros tener un culto racional, hay que dar el cuerpo. Amén. Ok, ahora, cuando mucha gente lee en este texto, piensan que tiene que ver con venir a la iglesia y levantar las manos y esto y lo otro. Cuando dice presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, lo que está demandando es una vida completa entregada a Dios. Amén. ¿Ok? So, nuestro culto racional es que afuera, Amén. no adentro, afuera. ¿Ok? Donde, si ustedes se acuerdan, no sé si ustedes se acuerdan, tú estuviste aquí cuando dimos el estudio del tabernáculo, ¿verdad que sí? Sí. Ok. ¿Dónde era que el sacerdote chequeaba si el sacrificio podía entrar o no? A la puerta. A la puerta. Eso quiere decir que antes que el sacrificio entrara al tabernáculo, a la puerta el sumo sacerdote entonces determinaba si podía, Estaba completo. si estaba bien o no. Yes. Aleluya. Eso quiere decir que para nosotros presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo no puede ser aquí. Antes que entre aquí, tiene que tener una vida ya Amén. santificada, Santificada, separada de Dios. separada. Sí, porque era lo mejor para Dios. Él estaba separado. Tenía que tener lo mejor. Se chequeaba si estaba falto, no podía entrar. Aleluya. No servía. O sea, mucha gente quiere vivir una vida al garete afuera, venir adentro, pedirle perdón al Señor, alzar las manos y decir, aquí estoy pagando mi cuerpo. O algunos ni piden perdón a Dios, solamente presentan su cuerpo en sacrificio vivo. Supuestamente, aquí levanto mis manos, pero levantando manos sucias. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Amén. Sí, Señor. O sea, al fin y al cabo no tiene que ver el presentar nuestros cuerpos, que es la parte de la área que nosotros hacemos. Amén. La santificación la hace el Señor, pero si yo no me entrego al Señor no puedo hacer nada. Aleluya. Si yo no digo, Señor, santifica mi espíritu, ¿cómo yo santifico el espíritu? Mira, amados hermanos, si se lleva por la Biblia, en el tabernáculo estaba lo que era la fuente. La fuente necesita dos cosas. La fuente de bronce, entonces estaba, Ricky, la fuente era una fuente que estaba, no tiene medida. De todos los demás muebles del tabernáculo, todos tienen medidas. Bueno, la fuente. La fuente no se le da medida ninguna. No sabemos cuál era la medida de la fuente. Ahora, la fuente tipifica la santificación. Wow.
Si la fuente tipifica la santificación y nos vamos al Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento no registra medidas para la fuente, ¿qué nos dice nosotros entonces?